Antonio Tramontana, buenos días. Muy buenos días. Un consultor político con gran sentido del humor, encuestador, un latigazo para las campañas, un hombre muy complicado en un equipo de trabajo porque tiene visiones muy definidas y claras. Y cuando no se las acepta, él no participa. Está en una campaña ahora que no sé cuál es, ni me quiere revelar, y no lo invité para eso, sino para que me diga, Antonio, luego de dar la bienvenida y los buenos días, y de recordar a la gente que usted ha sido el forjador de al menos 2 presidentes, con su soporte político y publicitario, pues esto no es cuestión de hacer un slogan nomás, sino de darle sentido. ¿A dónde vamos con esta explosión de candidatos presidenciales del momento? Bueno, quisiera solamente recordarle algo, no estoy con nadie, estoy haciendo esfuerzos. Dije que está en una campaña, no estaba pero, con alguien. No es por ¿Y usted, quiere que sino diga por mí. qué dije eso? Fue a trabajar en Manabí en una Sí, campaña, ya, sí. eso es todo. Sí, fui a Manabí. Yo no he pero dicho campaña presidencial. todavía no, a unir las huestes manabitas y recordar en su tierra algo que dice que cuando las aguas del río se salen y que las aguas del río tienen memoria, regresan a su cauce. Ojo con lo que le estoy diciendo. Le estoy dando la clave. Lo entiendo muy bien. Le estoy dando la clave de las cosas. Manabí para mí sigue siendo un objetivo de integración para lo que se viene en esta campaña próxima. Si hay muchos candidatos, digámoslo por qué. Las campañas no son gratuitas, hay que eso dejarlo sentado. Pero si mañana usted y yo queremos ser candidatos y calificamos, hay un rubro que es interesante, el que nos da el CNE. Entonces que eso es bastantísimo, pero nos cuesta a usted, a mí y a todos los que están aquí. Nosotros pagamos esas campañas. Correcto, entonces antes no había eso. Y muchos lo hacen solo por ese fondo. Correcto. A ver, entonces, ¿por cómo no hay multiplicación? Okay. Es decir, cuando la hormiga busca a la miel, o la mosca busca la miel, ahí está la miel. Primero, los fondos del Estado favorecen la proliferación. Segundo. Correcto. Y segundo, yo creo que en democracia, en buena hora que haya muchos candidatos. ¿Lo dice en serio? Sí, lo digo en serio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a cortar el hecho de que el señor pueda ser candidato? Porque si con ese 1, decide, 2%, 3%, 4% que máximo van sacando, terminan haciendo lo que pasó en Quito con los 4 candidatos distintos a la alcaldía que permitieron a uno con 20% ser alcalde de la ciudad. Y un elegido con tan poco respaldo, aunque es legal, es ilegítimo, no tiene legitimidad. Por eso. No, porque ahí nos falta en el Código de la Democracia incluir lo que usted bien menciona, una segunda vuelta si pasa esto. Ojo con lo que le estoy diciendo. Que para presidentes sí hay, para alcaldes no. Ni para prefecto. Ni para prefecto. O sea, usted puede ganar de pronto con el 5% Uh-huh. y está legitimado. Pero legalmente es el problema, no la legitimación. Y algo que quiero decir que vale la pena una corrección estando aquí. La vez anterior dije escalafandra, es escafandra. Escafandra, sí. Sí, lo que usan los buzos cuando y van. lo dije porque apropiado, porque a veces usted se debe recordar en algún momento alguien a quien respeto su memoria dijo que hay que utilizarlo cuando usted se sumerge en estiércol. Sí, por las alcantarillas en que está en la política. Ahora, sí. Hecho ese preámbulo, Sí, correcto. proyectémoslo a la coyuntura actual. ¿Cómo explicar que sean el candidato correísta puesto así en las encuestas y Álvaro Noboa quienes estén ahora en la mayoría de indicadores, no sé en los suyos? Adelante. A ver, esto es interesante, me va a permitir explayar. Yo hasta diciembre no consideré a Álvaro Noboa en ninguna encuesta. Pero cometí un error. ¿Sabe cuál es el error? Es la mejor campaña, examinándola como estratega, que he visto. ¿Sabe por qué? Porque siempre estuvo en la gente. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se metió al mar, estuvo en la gente. Y cuando salen esos memes, estuvo en la gente. Entonces, cuando se es estratega, uno dice, hay que leer entre las líneas. ¿Y por qué comienza a aparecer? Con aquella frase un poco vulgar, que a alguien le explotó en la cara, pero eso no vamos aquí a rayarlo, sino que trazar las líneas. Él está. Y la frase, ¿sabe qué? La frase que parezca mentira, es ideal. ¿Y qué demuestra eso del electorado? Que esté dispuesto a votar por y la frase es, que apareció en una calcomanía, y me suena a suya, le digo como sospecha nada más, típico suyo, ¿ya? 5 veces me ha querido contratar. Bueno, no, ya. Ya, 5, no ha podido. La frase es,
Álvaro, ya que chucha. ¿Qué decir de un electorado predispuesto a votar por una opción así, que en mi tierra le diríamos pato o gallareta? Yo disparo igual. El que caiga me lo como. Y en mi lenguaje de esquina, suerte tripo gallareta. Ajá. Ok, entonces, ¿por qué eso de ahí? Dígame usted. La gente se murió, unos asaltaban en los hospitales. Un señor se fue con 70.000 millones, no pasa nada. Entonces, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Eso lo explica. A ver. O sea, este es un electorado desencantado y dispuesto a la aventura. De mi peculio, tuve que hacer los focus group para entender esto, porque no lo entendía. Y los focus group me reflejan lo que yo intuía, pero que cuantitativamente lo tengo que validar, que es lo difícil, y tiene que ser una validación in situ, en hogar, porque o sea que todavía lo digital no creo que vaya a funcionar, la llamada telefónica, no creo. No creo que vaya a funcionar, no va a funcionar, pero no universalmente como la gente cree. La gente cree que el Ecuador es Twitter, no, esa es la élite, por Dios santo, claro que no. Qué interesante decir a un consultor político, yo quería entender, porque normalmente todos estos son genios, saben todo, responden todo, entienden todo, interpretan todo y no ganan un carajo. Hay algunos que sí. Normalmente dije. Y hay otros que son Mister yo y yo. Correcto. O sea, le falta la lápida de nunca te entendimos. La estrella son ellos, no el candidato. Nunca te entendimos, y hay un personaje que usted sabe a quién me refiero, ¿verdad? O sea, nunca te entendimos, primera parte, lápida, segunda lápida, así soy yo, y última Mister yo. ¿Y sabe qué? Anótelo en su bitácora, para yo explicárselo el día que... tenemos pendiente un jaleo de 1 hora. Sí, este es corto. ¿Sabe qué? Esto anótelo. Más 1 y menos 1 igual a 0. ¿Sabe cuándo? En la matemática. Pero más 1 y menos 1 igual a menos 2 en la política, en la abogacía y en la estadística. Anotado. Y se lo voy a explicar en ese momento. Nos está ayudando a entender lo que queremos entender. La situación política en este instante. Más le quiere preguntar a Antonio Tramontana, consultor político, Yolanda Torres, desde Quito. Hola, señor Tramontana, muy buen día. Cuéntenos cómo funciona esto de la psicología o dinámica de las encuestas, de las diferentes fases de una campaña electoral. Realmente desde mucho antes, ¿no? Ya que sirve de base para que las tiendas políticas escojan a los candidatos. Cuéntenos un poquito, porque viene a ser un factor fundamental que está presente desde ahora y será así hasta el día de la elección. Ok, comencemos por la psicología y el gusto de saludarla. En la psicología, vamos a nuevo, es un placer saber que sigue siendo hermosa y bella. Vamos al término de qué es lo que dice la psicología. Inteligente. Eso es al final. Es inteligente. No se me adelante. Aquí no está solamente por por supuesto. Lo bella que es Yolanda, sino porque es inteligente. Y estamos cumpliendo los dos, disculpa la interrupción, un sueño. Quisimos trabajar desde el 98 juntos y duramos, por mi culpa, 28 días. No, okay. Es que aquí se mezcla la inteligencia a mi lado izquierdo, que la veo en la pantalla, y la sapienza del lado derecho que está usted. Entonces se vuelve interesante. Ya me comenzaste a mentir. Ok, prosigue con Yolanda. Dale. Bueno, no creo que mienten a estas alturas del partido, ya cuando uno está en el 6º piso. Mira, la psicología, cuando usted la aplica en la encuesta, cuando el focus group le dice que hay variables que tiene que validar, que tienen que tener una certeza, que tienen que tener una fiabilidad. 3 cosas: certeza, fiabilidad y, sobre todo, que hay que validar. Bajo ese concepto, usted hace cruces de variables para definir que no solamente son atributos lo que debe tener el candidato, sino que los atributos deben estar ligados a la real situación de un país como tal, que es el Ecuador, en estos momentos. Entonces, ahí viene lo otro que usted me pregunta. Entonces, definimos cuáles son los factores, cuáles son las variables y cuáles son las tendencias. Factor económico. ¿Cuál es la variable? El empleo, básicamente, ¿ya? La falta de crédito, y la tendencia es, estamos chiros, no puedo parar la olla. Psicológicamente, no sé si ya volvemos al principio, este es el final, a su inteligente pregunta. No, y también la quiero ampliar hacia el escogitamiento de los candidatos. O sea, realmente cuando comienzan hay lo que ustedes llaman como diferentes pelotones, si no me equivoco. Entonces, desde que empiezan,
ya como precandidatos o anunciando de alguna manera, aunque sea sutil que lo van a hacer, ya hay encuestas. Usted mismo ha hecho referencia de este tema. Incluso ha hecho referencia de las salidas de Álvaro Noboa desde mucho antes. Y ya comienzan a asomar en las encuestas. Y eso de alguna manera define o los pone como productos interesantes para las tiendas políticas. Sí, pero ¿Cómo funciona esto? A ver, funciona simple. Las encuestas muchas veces son de tratamiento, que son, unas tratan y otras mienten. Y dicen lo que quieren y las otras. Entonces está definido. Y sabe que las encuestas por lo general, si alguien encuesta y encuesta en lo político y encuesta en lo privado, ok, por situaciones de relaciones con compañías, yo no doy al público las encuestas, porque si las doy al público quiere decir que me estoy mercadeando. Mis encuestas son reservadas y yo exijo la confidencialidad y la reserva del caso. Solo la sabe el candidato, el buró de campaña y quien le habla. Entonces, ahí están las encuestas. No con eso estoy diciendo, porque hay encuestadoras serias también, que todas son malas, pero hay algunas que le aparecen de la noche a la mañana y usted dice, bueno, la encuesta es igual lo que en algún momento se llamó Vitirón, que fue la situación. Entonces usted encuentra encuestadoras que dicen, bueno, ¿y dónde aparecieron? Está bien. Es el ejercicio pleno del mercadeo. Entre paréntesis, otra vez entre paréntesis, manipulación. Se acabó. Exactamente, exactamente. Pero entonces, ¿qué hace la ciudadanía con esta información que permanentemente le está cayendo, le está lloviendo y que sí se deja influenciar por quién va primero, segundo, tercero? Quienes tenemos un poco más de experiencia en esto, a veces podemos leer a través de las encuestas, pero yo sí he visto en grandes grupos sociales cómo la encuesta les va dirigiendo y llevando. Por eso es que hay encuestas ad hoc y por eso es que hay encuestas mentirosas, porque saben que tienen ese resultado. ¿Cómo blindarnos como ciudadanos? ¿Hay alguna forma? Pero es sencillísimo el blindaje. Está en el estómago. El estómago es el que en este momento manda. La chirea es el parar la olla. Y luego después, el que a usted le afecte en cierta medida. ¿Qué cosas? Lo que hemos vivido execrable, condenable, no sé qué, miserable, de lo que ha pasado en la corrupción hospitalaria y todas las secuelas. Sí. Entonces, usted, digámoslo de esta manera, hay una población que la identificamos como pueblo, como masa popular, que sabe, en definitiva, porque son el grueso de los votantes, hacia dónde va su voto. Y que otra de las cosas que también sabe es cuán agradable le resulta un candidato. Cuán expresivo es un candidato. Cuando le miente, al final siendo gracioso, resulta mejor que el que le dice cómo resolver el problema económico del país. Pero señor Tramontana, disculpe la interrupción. Usted habla como que si la gente pudiera o tuviera esa capacidad, ¿no?, de hacer su propio análisis de cada uno de los candidatos. Yo le voy a decir un fenómeno que veo que está sucediendo ahora. Ya se posicionó de alguna forma, dos candidaturas se posicionaron como la primera y la segunda, y la una tiene que ver con el candidato de Correa y la otra justamente con Álvaro Noboa. Y la gente en este momento habla de las dos candidaturas. O sea, ¿voto por el uno para dejar al otro afuera o el caso contrario? Ya está posicionado, discúlpeme, antes de ni siquiera tener los precandidatos. Pero dígame una cosa, el señor Álvaro Noboa Pontón no estuvo posicionado con todos los memes y todas las cosas que estuvieron con anterioridad. Él lleva una campaña de hace más o menos 3 o 4 años con muy buena estrategia. Y el señor que se refiere a usted, que creo que está en Bélgica, y no sé si sea ecuatoriano o belga, no lo sé. Entonces, él tiene 10 años de historia. ¿Y sabe qué? Con algo que es sencillito para reposicionarse. Si antes había un candidato que era la antítesis de él, llegaba siempre segundo, ahora, al existir el gobierno que está actualmente, con las desgracias que le ha tocado a este gobierno, dígame, ¿quién es el que está posicionado solito? ¿Quién es el mejor? El señor belga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es que yo sea el dueño de la verdad, sino que las cosas están ahí. Siempre he dicho, nacemos con sentido común. Sí, hay una base para esto. Hay una base. Sí, por supuesto. Buscamos el bien común.
como por Ya. naturaleza, y por último, si es que el buen vivir existe, debe existir o en el infierno, donde creo que he de ir yo, o en el cielo. Es Voy a sencillo. cambiarle el tema. Hay una cuestión que todavía no le encuentro muy bien la lógica, ¿no? ¿Cómo explica el caso social cristiano que ponen a competir a 5 o 4 muy buenas figuras políticas, pero adelantan que posiblemente escojan un candidato de afuera? ¿En esto usted cree que va a tener que ver justamente los números que alcancen en encuestas? Voy a remitirme a un hecho histórico. 4 de mayo, inauguración del puente nuevo de San Borondón. Doña Cintia con Doña Doménica. Eso le encanta, el circo romano, a Jaime José. Y por último, Jaime José termina haciendo las cosas. Por eso es que yo hablaba de un yo. Entonces, desgraciadamente, si él quiere tomar la dirección, el rumbo que él quiera, me parece perfecto. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Pero que diga al final, yo fui el culpable, porque siempre habrá el fantasma de Charlie Pareja, siempre habrá el fantasma de Mario Elgarresta, siempre habrá los fantasmas que él quiere inventarse. Pero la posición del Partido Social Cristiano debe ser definida. Si acaso viene alguien de afuera, pues habría que preguntar, y aquí cuando se sienten, quién es el jefe de campaña. Y aquí está Carlos Vera, que puede preguntarlo, ¿quién es el jefe de campaña? No es que el que lo pone. Sí, pero la pregunta va en el sentido, yo me estoy refiriendo, porque todavía quiero entender a fondo el tema este de las encuestas, si es que eso es lo que va a primar. O sea, yo tengo 4 muy buenos candidatos de dentro de mis filas, ok, aparentemente no llegan muy alto, no llegan a 10%, pero entonces miro hacia afuera y veo quién tiene una buena base en las encuestas. Ojo, en las encuestas, y claro, que tenga afinidad política, etcétera, etcétera. Pero, ¿usted cree que es esto lo que está primando? Yo no creo que sea eso, más bien yo creo que sea lo siguiente. Muchas veces usted puede escoger este candidato que está afuera y aquí tiene a los 4 que pueden darle una opción de un buen candidato. ¿Ok? Pero cuando usted dice, véngase el de acá, no es que usted empuja votos ni endosa votos. Guayaquil, la demostración es de que Jaime José endosó el 50% de su voto, y siempre se lo dije. Pero en este momento que se sembró la expectativa con Jaime José, y usted quería caldo de bolas, y no había bola, entonces el caldo era simbólico, porque no había la bola, entonces ¿qué puede decir? Que puede traer un candidato de afuera, decir, voten por él porque yo lo respaldo. ¿Usted cree que eso se puede dar? Es la reflexión a lo que usted me está preguntando y trato de contestarle. Eso es de lo que yo propongo, o digamos, expongo. Una última pregunta. ¿Por qué Quito, que tradicionalmente ha sido considerado el centro político del país, tiene en esta ocasión tan poca representatividad comparado con Guayaquil y otros sectores del país? Quito está dormido. Dejen nomás que Quito despierte. Deje que pase un proceso que por ahí ya mismo se da. ¿Qué proceso es ese? El proceso que ustedes están viviendo con el alcalde de Quito, pues, que no se sabe si se queda, se va, lo votan, le piden revocatorio, él se vota, no sabemos. Entonces, ese proceso es un proceso que tengo mis dudas en cuanto a la llegada final. Les soy muy sincero, yo estuve en esa campaña, indirectamente o directamente. No entiendo cómo fue que al final se partieron en 2 para llegar a un resultado apretado, donde quien gana no tenía control electoral. Y lo único que le dije, esa noche que me llaman, ya gané, oye hermano, anda, ponte a controlar en el tribunal o como se llame, los votos. Y estaba tranquilo. Entonces, de ahí me vino una reflexión. ¿Cómo es eso, verdad? Esa partitura a mí me indica muchas cosas. Es más, póngase a pensar, le dejo un pensamiento. ¿Qué pasa si el señor sale por las circunstancias de víctima? ¿Usted no cree que al tener un voto que es muy concentrado en el sur, es un arrastre tremendo para una lista verde? Cuidado, o sea, o lo dejamos que se desgaste o lo sacan porque quieren sacarlo. Pero les estoy dando las pautas de lo que yo sé numéricamente y de lo que él representa numéricamente y tal vez lo que no veamos por encima. Para mí hay algo subterráneo, por eso es que le digo, me alejé totalmente de esa situación de Quito, que en un momento la única persona que supo que llegué un 18 de octubre a ver cuál era el problema, no participé sino indirectamente, fue Carlos Vera. Él, un lunes, después que yo estuve un viernes arreglando el problema,
dijo que había tenido una reunión justamente en la alcaldía de Quito con todo el gabinete, los secretarios y los ministros y todas estas cosas, para tratar de resolver un problema que era simple, pero no quise participar más allá de que indirectamente conversaba con el alcalde que ustedes tienen, no digo que ustedes eligieron porque no sé. ¿El Quito está dormido por la pandemia? Está dormido por la política, por la pandemia está con temores. Por la pandemia está con temores. Okay. Y es lógicamente que lo tengan porque acá se vivió lo peor. Ustedes no lo vivieron y tampoco se los deseo, pero esta pandemia tiene sus raíces. Y algo que usted me permite, vea, Carlos, hay un estudio que lo hice yo cuantitativamente en San Borondón, de cómo es que ataca la pandemia, cómo es que causa estragos. Se lo propuse hacerlo a Jorge Yunda. Ojalá usted lo cite aquí a Juan José Yunes y le abra ese estudio, porque creo que es hasta mejor que el que tiene Guayaquil. Lo haremos. Carlos, Hágalo seguimos porque contigo. usted va a descubrir una información, y también Quito porque la información es tan válida que usted la encuentra. Uno, la huella digital, cómo entra el COVID. Y dos, ¿sabe qué es lo más importante? Que usted descubre si fue eficaz en su gasto y eficiente en el mismo gasto con lo que pasó. Porque después de que pase la pandemia, la Contraloría cuando diga, a ver, ¿en qué gastaste? Ajá. O sea, Okay. Y ese estudio, sin querer queriendo, demostró que las cosas las había hecho bien el alcalde Yunes en San Borondón. Lo haremos. Sí, vale la pena. Citado, Juan José Yunes. Hoy, gracias Yolanda y Antonio Tramontana. Lo único que nos deja son más ganas de seguir preguntando. Sí, yo sé que tú también estás metida en lo que el Señor dice. Por eso lo invitamos, ¿ya? Es esclarecedor y provocativo. Para quienes no lo sepan, ha sido consultor político de campañas electorales de Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Jaime Nebot, Paul Carrasco, Jorge Yunda, como lo acaba de mencionar, Juan José Yunes, Lucía Sosa, Patricio y Daniel Cisneros. En Perú, Arequipa, de Yamila Osorio. Ha dado las claves para entender mejor la circunstancia política que hemos referido. Un complemento nada más a lo que le indagaba Yolanda. Recientemente en El Universo y en Radio Huancavilca, Antonio Tramontana fue partidario de que el PSC tenga su propio candidato. Dijo que si no lo hacía, al menos un 50% del respaldo del PSC emigrará a otras tendencias parecidas o distintas. Con ese análisis continuaremos cuando vuelva. Así que me invitan. Está invitado. Gracias por acompañarnos en vivo.